Desde la isla de Salamina, los griegos observaban impotentes como el humo negro ascendía sobre su amada Atenas, una pira funeraria ordenada por el rey Jerjes. Con sus hogares en cenizas y sus templos profanados, la desesperación dio paso a una resolución de acero. La próxima batalla no sería por la tierra, sino por la propia existencia. Para los helenos, acorralados y superados en número, la lucha que se avecinaba era una cuestión de vida o muerte. Este no era simplemente el clímax de una guerra, sino la culminación de décadas de ambición imperial y desafío rebelde, un torbellino de violencia que había comenzado mucho antes, en los albores del siglo I a.C., cuando el vasto imperio persa, bajo la férrea mano de Darío I, había puesto sus ojos en Europa. El imperio aqueménida, un coloso forjado por el legendario Ciro el Grande tras someter a los poderosos imperios de Babilonia, Lidia y Media, se extendía ya desde el valle del Indo hasta los Balcanes. Ciro había sido un conquistador, pero también un gobernante conocido por su inusual generosidad y su respeto por las culturas de los pueblos subyugados. Había establecido un sistema de sátrapas, gobernadores locales que administraban el vasto territorio con una burocracia centralizada, creando un modelo de imperio que el mundo no había visto antes. Pero el espíritu de Ciro no siempre se reflejó en sus sucesores. Aunque mantuvieron la fuerza del imperio, la benevolencia fue a menudo reemplazada por una ambición más implacable. Darío I, el tercer rey, ascendió al trono en el 522 a.C., cuando el imperio estaba en su cenit absoluto. Su dominio se extendía por casi 3 continentes, abarcando Tracia, Macedonia, vastas regiones de Asia Occidental, las costas del Mar Negro y el noreste de África, incluyendo la rica y antigua tierra de Egipto. Sin embargo, en la frontera occidental de este gigante, existía una espina clavada, un conglomerado de ciudades-estado griegas, rebeldes, orgullosas e ingobernables. La chispa que encendió la conflagración fue la revuelta jónica. Varias polis griegas en la costa de Asia Menor, hartas del yugo persa, se alzaron en armas. Atenas y Eretria, al otro lado del Egeo, cometieron el acto que Darío consideraría imperdonable. Enviaron ayuda a sus hermanos jonios. Aunque la revuelta fue finalmente aplastada tras 6 largos años de lucha, la afrenta quedó grabada en la mente del gran rey. Vio la rebelión y el apoyo externo que recibió como una amenaza existencial para la estabilidad de su imperio. Juró castigar no solo a los rebeldes, sino también a aquellos que, desde fuera de su dominio, se habían atrevido a desafiarlo. Fue entonces cuando el destino de toda Grecia quedó sellado. La primera expedición punitiva, liderada por su general Mardonio en el 492 a.C., fue un éxito inicial. Tracia y Macedonia fueron rápidamente subyugadas, y Darío envió emisarios a las demás polis griegas con un ultimátum simple pero humillante: ofrecer tierra y agua, el símbolo inequívoco de la sumisión total al rey persa. La mayoría de las ciudades, intimidadas por el poderío de Darío, aceptaron. Pero dos se negaron con un desprecio que resonaría en la historia. En Esparta, los embajadores persas fueron arrojados a un pozo, diciéndoles que allí encontrarían toda la tierra y el agua que quisieran. En Atenas, fueron directamente ejecutados, un acto de desafío sin precedentes. En el 490 a.C., una nueva fuerza, bajo el mando de Datis y Artafernes, zarpó con el objetivo explícito de arrasar Atenas y Eretria. Tras tomar la isla de Naxos y recibir la sumisión de las Cícladas, los persas destruyeron Eretria y finalmente desembarcaron en la bahía de Maratón, a un suspiro de Atenas. Allí, contra todo pronóstico, un ejército ateniense muy inferior en número, pero luchando con la ferocidad de quienes defienden su hogar, cargó contra los invasores y los derrotó en una gesta heroica que asombró al mundo. La batalla de Maratón fue una victoria gloriosa, pero también fue la firma de una sentencia de muerte. Darío, humillado, comprendió que los castigos a medias no eran suficientes. Ahora, el objetivo era la subyugación total de Grecia, y comenzaría a planificar una invasión a una escala que el mundo jamás había visto. El rey Darío dedicó los siguientes 3 años de su vida a una única y obsesiva tarea: amasar un ejército lo suficientemente grande no solo para castigar a Atenas, sino para aplastar a toda Grecia bajo el peso de su poder. Esta vez quería liderar la carga él mismo, para saborear personalmente la venganza. Se movilizaron recursos de todos los rincones del imperio, desde la lejana Bactria hasta el fértil Egipto. Se reclutaron soldados, se construyeron naves y se acumularon provisiones. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Justo cuando los preparativos estaban alcanzando su punto álgido, una rebelión estalló en Egipto, una provincia demasiado vital como para ser ignorada. Darío se vio obligado a posponer su gran campaña griega para sofocar el levantamiento en el Nilo. Fue durante este esfuerzo cuando su salud, ya debilitada por los años y las responsabilidades del imperio, finalmente cedió.
Darío el Grande murió en el 486 a.C., dejando su trono y su sed de venganza a su hijo, Jerjes, y Jerjes no perdió el tiempo. Tras ascender al trono, aplastó la revuelta egipcia con una brutalidad calculada y, de inmediato, retomó el gran proyecto de su padre. Pero su ambición superaba con creces a la de Darío. No sería una simple invasión. Sería una demostración de poder tan abrumadora que nadie volvería a atreverse a desafiar a Persia. La preparación de Jerjes fue una proeza de ingeniería y logística. La ofensiva iba a ser una invasión a gran escala por tierra y mar, lo que requirió una planificación a largo plazo sin precedentes. Durante 4 años, el imperio entero trabajó para este fin. Jerjes ordenó la construcción de 2 puentes de pontones colosales sobre el estrecho del Helesponto, una obra titánica para permitir que su masivo ejército cruzara de Asia a Europa a pie seco. Cuando una tormenta destruyó el primer intento, la ira de Jerjes fue legendaria. Ordenó que el mar fuera azotado con 300 latigazos y que se arrojaran grilletes a las aguas, como si pudiera encadenar a los mismos dioses. Luego, decapitó a los ingenieros y encargó a otros la construcción de puentes aún más robustos. Al mismo tiempo, para evitar el traicionero cabo del monte Athos, donde una flota persa anterior había naufragado, ordenó cavar un canal a través del istmo, una obra que tardó 3 años en completarse y que permitía a sus naves navegar a través de la península. A principios del 480 a.C., todo estaba listo. Un ejército cuya cifra, según el historiador Heródoto, superaba los 2 millones de hombres, una exageración, pero sin duda el más grande jamás reunido hasta entonces, y una flota de 1.207 buques de guerra se pusieron en marcha. El mundo contuvo la respiración mientras Jerjes, desde un trono de mármol, observaba a sus fuerzas cruzar el Helesponto durante 7 días y 7 noches sin interrupción. Mientras tanto, en Atenas, la victoria de Maratón no había traído complacencia, sino una ominosa premonición. Un hombre, más que ningún otro, entendió que Maratón no era el final, sino solo el primer acto de una tragedia mucho mayor. Su nombre era Temístocles, un político y general de una astucia y una previsión extraordinarias. Durante años había luchado en la asamblea ateniense para convencer a sus conciudadanos de una verdad incómoda. Atenas no podía competir con Persia en tierra. Su única esperanza, argumentaba con una lógica implacable, residía en el mar. Utilizando los beneficios de una recién descubierta veta de plata en las minas de Laurión, persuadió a los atenienses para que, en lugar de repartir la riqueza entre los ciudadanos, financiaran la construcción de una flota de 200 trirremes, los barcos de guerra más avanzados de la época. Fue una decisión que salvó a Grecia. Temístocles también sabía que ni siquiera la poderosa flota ateniense podría enfrentarse sola a la armada persa. La supervivencia dependía de la unidad. Propuso la formación de una alianza panhelénica, un concepto casi revolucionario en un mundo donde las polis griegas estaban constantemente en guerra entre sí. En el 481 a.C., mientras los embajadores de Jerjes recorrían Grecia exigiendo sumisión evitando cuidadosamente Esparta y Atenas, se convocó un congreso en el istmo de Corinto. Allí, en un logro diplomático asombroso, unas 30 ciudades-estado, incluyendo a rivales acérrimos como Atenas y Egina, dejaron de lado sus enemistades y juraron luchar juntas contra el invasor extranjero. Alzaron su espada juntos, formando una liga helénica con Esparta, la principal potencia terrestre, al mando del ejército, y Atenas con su nueva flota como corazón de la armada. La trampa estaba lista para ser tendida, pero antes, Grecia tendría que sangrar. El avance persa era una fuerza de la naturaleza, una marea humana que parecía consumir la tierra a su paso. La primera línea de defensa griega se estableció en el estrecho paso de las Termópilas, una garganta angosta entre las montañas y el mar. Allí, un pequeño contingente de unos 7.000 griegos, liderado por el rey espartano Leónidas y sus 300 hoplitas de élite, se preparó para detener al gigantesco ejército de Jerjes. Al mismo tiempo, la flota griega combinada, bajo el mando del espartano Euribíades, pero con Temístocles como estratega principal, se posicionó en el estrecho de Artemisio para bloquear el avance de la armada persa. Durante 3 días, el pequeño ejército de Leónidas obró un milagro, conteniendo a las hordas persas y causando bajas masivas. La estrechez del paso anulaba la superioridad numérica del enemigo. Sin embargo, la traición selló su destino. Un lugareño llamado Efialtes, buscando la recompensa del rey persa, reveló un sendero secreto a través de las montañas que permitía flanquear la posición griega. Al saberse rodeado, Leónidas ordenó la retirada de la mayoría de sus fuerzas.
Pero él, sus 300 espartanos y un contingente de tespios y tebanos decidieron quedarse y luchar hasta la muerte, en un sacrificio heroico que compraría un tiempo precioso para el resto de Grecia y se convertiría en una leyenda eterna de valor y abnegación. La noticia de la caída de las Termópilas llegó a la flota en Artemisio, que había estado librando una feroz pero indecisa batalla naval durante los mismos 3 días. Con la defensa terrestre rota, la posición naval se volvió insostenible. La flota griega se retiró hacia el sur, reagrupándose en las aguas protegidas del estrecho de Salamina, frente a la costa de Atenas. El camino hacia el corazón de Grecia estaba ahora abierto para Jerjes. Las ciudades de Platea y Tespias, que se negaron a rendirse, fueron saqueadas y destruidas sin piedad por las fuerzas invasoras. El Ática entera fue abandonada. Temístocles había ordenado la evacuación total de la población de Atenas, trasladando mujeres, niños y ancianos a la cercana isla de Salamina y a la región de Tresén. Cuando Jerjes y su ejército llegaron a la ciudad, la encontraron prácticamente vacía. Solo un puñado de ciudadanos se había refugiado en la Acrópolis, creyendo que sus muros de madera los protegerían. Lleno de furia por el desafío ateniense, Jerjes ordenó el saqueo completo de la ciudad. La Acrópolis fue asaltada, sus defensores masacrados y sus templos sagrados, incluido el Partenón original, fueron incendiados hasta los cimientos. El humo negro que se elevaba desde la ciudad en ruinas era una visión desoladora para los guerreros y los refugiados que observaban desde Salamina. Era el punto más bajo para la causa griega. Parecía que todo estaba perdido. Este acto de barbarie, sin embargo, tendría un efecto inesperado. Siglos más tarde, un vengativo Alejandro Magno, en un arrebato de ebriedad, quemaría la magnífica ciudad de Persépolis, un acto del que, a diferencia de Jerjes, se arrepintió amargamente al instante siguiente, llorando al comprender la magnitud de su propia destrucción. Con Atenas en llamas y el ejército persa acampado en sus ruinas, el destino de Grecia pendía de un hilo, y ese hilo era la flota anclada en Salamina. Se convocó un tenso consejo de guerra entre los 17 comandantes de los contingentes navales de la alianza. La situación era desesperada. La flota griega, según Heródoto, contaba con apenas 380 naves, mientras que la armada de Jerjes, habiendo reunido barcos de todos sus dominios, Egipto, Fenicia, Jonia, Chipre, seguía siendo una fuerza colosal de más de 1 millar de buques. La mayoría de los comandantes, especialmente los del Peloponeso liderados por el corintio Adamantes, estaban aterrorizados. Argumentaban que la causa estaba perdida en el Ática y que la única estrategia lógica era retirarse al istmo de Corinto, construir una muralla a través de él y defender el Peloponeso como último reducto. Para ellos, luchar en Salamina era un suicidio. Fue en este momento de pánico y derrota que Temístocles demostró su verdadero genio. Se levantó para hablar, su voz resonando con una confianza que desafiaba la desesperación reinante. Argumentó apasionadamente contra la retirada. Retirarse, explicó, significaría disolver la flota, ya que cada contingente intentaría defender su propia ciudad costera, siendo destruidos uno por uno. Peor aún, una batalla en mar abierto, como la que tendrían que librar cerca del istmo, sería un desastre. La armada persa, con sus barcos más rápidos y su abrumadora superioridad numérica, podría rodearlos y aniquilarlos fácilmente. La única esperanza, insistió, era luchar allí mismo, en el estrecho de Salamina. El plan de Temístocles era tan audaz como brillante, basado en una profunda comprensión de la psicología del enemigo y la topografía del campo de batalla. El estrecho de Salamina, explicó a los vacilantes comandantes, era un canal angosto y cerrado. Esta geografía, que parecía una trampa para los griegos, era en realidad su mayor ventaja. En esas aguas confinadas, la superioridad numérica de los persas se volvería irrelevante. Su enorme flota no podría desplegarse en formación de batalla. Se verían obligados a entrar en el estrecho en columnas, perdiendo la capacidad de flanquear. Sus barcos, más grandes y menos maniobrables que las ágiles trirremes griegas, se estorbarían unos a otros en el espacio reducido. La idea era simple y genial: convertir la mayor fortaleza del enemigo en su debilidad fatal. A pesar de la lógica de su argumento, la mayoría de los comandantes, incluido el comandante supremo espartano Euribíades, seguían inclinándose por la retirada. El miedo era un consejero poderoso. Al ver que sus palabras no eran suficientes, Temístocles recurrió a la amenaza. Declaró que si la flota abandonaba Salamina, él y toda la flota ateniense, que constituía la mayor parte de la fuerza griega, navegarían hacia Italia y fundarían una nueva Atenas allí, dejando al resto de Grecia a su suerte. Ante la perspectiva de perder el corazón de su armada, los demás comandantes se dieron a regañadientes. Se acordó luchar en Salamina. Pero convencer a sus aliados era solo la mitad de la batalla.
Ahora tenía que asegurarse de que Jerjes, el rey orgulloso y confiado, hiciera exactamente lo que él quería: atacar. Temístocles sabía que Jerjes podría optar por una estrategia más paciente, como simplemente bloquear los estrechos y esperar a que la alianza griega se desmoronara por sus propias disputas internas. Para forzar la mano del rey, urdió un engaño magistral, una obra maestra de la desinformación. Llamó a su esclavo más leal y educador de sus hijos, un hombre llamado Sisinus, que hablaba persa con fluidez. Al amparo de la noche, Sisinus remó en un pequeño bote hasta el campamento persa y solicitó una audiencia urgente, presentándose como un desertor enviado por el propio Temístocles. Llevado ante Jerjes, el esclavo entregó su mensaje cuidadosamente preparado. Afirmó que su amo, Temístocles, en realidad estaba del lado de los persas y que, viendo la causa griega como perdida, quería asegurar el favor del gran rey. La información secreta que traía era que los griegos estaban sumidos en el pánico. Había serias discrepancias entre los atenienses y los peloponesios, y estos últimos planeaban evacuar sus naves y huir bajo el amparo de la oscuridad esa misma noche. Si Jerjes quería una victoria total, le susurró Sisinus, debía actuar rápidamente y bloquear las salidas del estrecho para atrapar a toda la flota griega. El cebo era perfecto y Jerjes, cuya arrogancia le hacía creerse superior en todo, mordió el anzuelo. La información confirmaba todo lo que ya creía: que los griegos eran cobardes, estaban divididos y al borde del colapso. La idea de una victoria rápida y total, capturando toda la flota enemiga de un solo golpe, era demasiado tentadora para resistirla. No sospechó que estaba siendo manipulado. Esa misma noche actuó con rapidez. Ordenó a su poderosa escuadra egipcia que circunnavegara la isla de Salamina y bloqueara la salida occidental del estrecho, mientras que el resto de su inmensa flota se desplegaba para vigilar la salida oriental, listos para atacar al amanecer. Sin saberlo, Jerjes estaba sellando su propio destino, moviendo sus piezas exactamente como Temístocles había previsto. El rey persa había atrapado a los griegos, o eso creía él. En realidad, Temístocles había atrapado a Jerjes, atrayéndolo al único campo de batalla donde Grecia tenía una oportunidad de ganar. Mientras la flota persa pasaba la noche en una infructuosa patrulla en busca de los inexistentes fugitivos espartanos, los marineros griegos descansaban, preparándose para la batalla de sus vidas. El sol que se levantaría a la mañana siguiente, el 20 de septiembre de 480 a.C., decidiría el futuro de la civilización occidental. El alba del 20 de septiembre se abrió paso con una luz pálida y acuosa sobre el estrecho de Salamina. En la orilla del Ática, en las laderas del monte Galeo, Jerjes había hecho erigir un trono dorado. Desde allí, rodeado de su corte y sus escribas, se disponía a presenciar lo que esperaba que fuera la coronación de su conquista. Podía ver su magnífica flota, una selva de mástiles y velas que cubría el mar, avanzando con una disciplina imponente hacia la boca del estrecho. Los marineros persas, experimentados y confiados, remaban al ritmo monótono de los tambores, sus grandes y rápidos barcos listos para aplastar a la pequeña flota griega que les esperaba. Para Jerjes, la victoria significaría la rendición incondicional de toda Grecia. Para los helenos, era, como Temístocles había dicho, una cuestión de vida o muerte. Sus familias, evacuadas en la isla detrás de ellos, observaban con el corazón en un puño. Sus hogares estaban en cenizas. No había retirada posible. Cuando los primeros escuadrones persas, liderados por los fenicios, entraron en el angosto canal, la trampa de Temístocles comenzó a cerrarse. Los barcos griegos, inicialmente, parecieron vacilar. Algunas naves incluso retrocedieron, una maniobra deliberada para atraer aún más al enemigo hacia las aguas confinadas. Los comandantes persas, interpretando esto como el inicio de la huida que les habían anunciado, ordenaron a sus barcos avanzar con más ahínco, ansiosos por reclamar la gloria. Fue entonces cuando la situación cambió drásticamente. Al son de una única trompeta, un peán de batalla se elevó desde las gargantas de miles de hoplitas y marineros griegos, un grito de guerra que resonó entre los acantilados. De repente, las triremes griegas, más pequeñas, más ágiles y reforzadas con espolones de bronce en la proa, dejaron de retroceder. Giraron con una velocidad y precisión asombrosas y cargaron contra la vanguardia persa. La primera embestida fue devastadora. Los espolones griegos se estrellaron contra los flancos de los barcos fenicios, abriendo enormes brechas en sus cascos de madera. El agua se precipitó dentro, y las primeras naves persas comenzaron a hundirse. El caos se apoderó de la flota persa con una rapidez aterradora. Las naves de la primera línea, intentando retroceder ante el feroz ataque griego, chocaron con las de la segunda línea que, ignorantes de lo que sucedía al frente, seguían avanzando por orden de sus comandantes.
El estrecho, tal como Temístocles había planeado, se convirtió en un gigantesco cuello de botella. Los enormes barcos persas, privados de espacio para maniobrar o para desengancharse, se convirtieron en blancos fáciles. Chocaban unos con otros, rompiendo sus propios remos y quedando indefensos. El pánico cundió entre las filas bárbaras. El mar se transformó en un campo de batalla de madera astillada. Los hoplitas griegos, con sus pesadas armaduras y lanzas, saltaban a las cubiertas de los barcos enemigos, y la batalla naval se convirtió en una serie de brutales combates cuerpo a cuerpo. En medio de esta vorágine, la estructura de mando persa se desintegró. Las órdenes de los comandantes superiores no llegaban a las naves del frente. Un problema fundamental del imperio se hizo dolorosamente evidente. Las fuerzas persas eran una amalgama de diferentes etnias: fenicios, egipcios, jonios, chipriotas, que ni siquiera hablaban el mismo idioma entre ellos. La comunicación, vital en el fragor de la batalla, se volvió imposible. Muchos soldados no entendían las órdenes de sus propios oficiales. Por el contrario, los griegos hablaban la misma lengua, compartían la misma cultura y, lo más importante, luchaban unidos por un propósito desesperado y común: salvar sus vidas y su libertad. El punto de inflexión definitivo de la batalla llegó con un golpe certero y simbólico. En medio del tumulto, una trireme ateniense identificó el buque insignia de la flota persa. En su cubierta, destacando por su imponente figura, se encontraba Ariamenes, el comandante en jefe de la armada y hermano del propio rey Jerjes. Los griegos dirigieron su nave directamente hacia él. Tras un brutal impacto, los hoplitas abordaron el barco. En la lucha que siguió, Ariamenes fue abatido y su cuerpo arrojado a las aguas teñidas de rojo. La noticia de su muerte se extendió como la pólvora por la flota persa, o al menos, la visión de su barco insignia capturado y su estandarte caído fue suficiente. La moral, ya maltrecha por el caos y las crecientes bajas, se derrumbó por completo. Sin líder y sin una cadena de mando efectiva, la resistencia persa se desvaneció. Lo que había comenzado como una batalla se convirtió en una masacre. La primera línea de barcos persas, al romperse, provocó un efecto dominó que arrastró a la segunda y tercera línea al desastre. Los griegos, sintiendo la victoria al alcance de la mano, lanzaron un segundo ataque con una furia renovada. Fue el golpe mortal. Los barcos persas que no fueron hundidos o capturados intentaron huir desesperadamente, pero la vía de escape estaba bloqueada por sus propias naves, creando un tapón aún más denso de pánico y destrucción. Desde su trono en la ladera, Jerjes observaba con creciente horror e incredulidad cómo su invencible armada se desintegraba ante sus ojos. El mar, que por la mañana era un espectáculo de poder y orden imperial, era ahora un cementerio de sus ambiciones. Vio sus naves chocar entre sí, a sus hombres ahogarse o ser masacrados por los griegos que, como lobos en un rebaño, se movían con una eficiencia letal. Los escribas que había llevado para registrar los nombres de los valientes en la victoria, ahora solo podían documentar la escala de la catástrofe. La batalla se prolongó durante horas, pero el resultado ya estaba decidido. Cuando la tarde comenzó a caer, el estruendo de la lucha fue reemplazado por los lamentos de los vencidos. La victoria griega no fue solo una victoria, fue una aniquilación. Una victoria épica y aplastante, fruto del ingenio, la táctica y el heroísmo forjado en la desesperación. De los más de 1.200 barcos que Jerjes había traído a Grecia, se estima que más de 200 fueron hundidos y muchos más capturados. Las pérdidas griegas, en comparación, fueron mínimas. La noche trajo consigo la confirmación de la magnitud del desastre para los persas. Los restos de la que fuera la flota más grande del mundo se retiraron en desorden, huyendo hacia las costas de Asia Menor. Pero no hubo respiro. La flota griega, exultante, los persiguió, masacrando a los rezagados y asegurándose de que la amenaza naval persa quedara neutralizada para siempre. Jerjes, desmoralizado y temiendo que los griegos navegaran hacia el Helesponto para destruir sus puentes y dejarlo atrapado en Europa, tomó una decisión humillante. Dejó a su general Mardonio con una parte considerable del ejército para que intentara completar la conquista por tierra al año siguiente, mientras él, el gran rey, el conquistador, huía con el resto de sus fuerzas de vuelta a la seguridad de su imperio. La batalla de Salamina había desequilibrado la balanza de forma decisiva. Aunque la guerra aún no había terminado, el poder marítimo persa estaba roto y la iniciativa había pasado a manos de los griegos. Un año después, en el 479 a.C., en la batalla de Platea, la alianza griega, liderada por los espartanos, se enfrentó al ejército de Mardonio y lo aniquiló por completo. Mardonio murió en la batalla. Ese mismo día, según la tradición, la flota griega destruyó los restos de la armada persa en la batalla de Mícala, en la costa de Jonia. La invasión persa de Grecia había llegado a su sangriento y definitivo final.
La amenaza que había pendido sobre el mundo helénico durante décadas se había desvanecido, no por un milagro, sino por la sangre, el sudor y, sobre todo, la brillantez de hombres como Temístocles, que se atrevieron a enfrentar a un gigante y encontraron su punto débil. La Edad de Oro de Atenas estaba a punto de comenzar, construida sobre los cimientos de una victoria que demostró al mundo que la libertad y el ingenio podían, en efecto, derrotar a la tiranía. La repercusión de la victoria en Salamina y Platea fue inmensa y transformadora, no solo para Grecia, sino para el curso de la historia occidental. En el bando persa, la derrota fue una herida profunda y humillante. Jerjes regresó a su capital, Susa, no como un conquistador triunfante, sino como un rey vencido. Aunque el imperio persa seguiría siendo una potencia formidable durante más de un siglo, la derrota en Grecia marcó el fin de su expansión hacia el oeste. La imagen de invencibilidad del imperio se había hecho añicos, lo que alentó futuras revueltas y desestabilizó el poder central en las décadas siguientes. El propio Jerjes se sumió en una espiral de apatía y decadencia, dedicándose a proyectos de construcción suntuosos y a intrigas cortesanas, hasta que finalmente fue asesinado en una conspiración palaciega. La era de la gran expansión aqueménida había terminado, dando paso a un largo periodo de consolidación y defensa de sus vastas fronteras. El sueño de un imperio universal que abarcase también Europa se había ahogado para siempre en las aguas de Salamina. Para los griegos, en cambio, la victoria desató una explosión de confianza y energía creativa sin precedentes. La alianza que se había forjado en el fuego de la invasión, aunque temporal, demostró que la cooperación entre las polis era posible y poderosa. Atenas, en particular, emergió como la gran triunfadora. Su ciudad había sido destruida, pero su espíritu y su prestigio estaban en su punto más alto. Gracias al liderazgo de Temístocles y al poder de su flota, se había convertido en la salvadora de Grecia. Este prestigio le permitió establecer la Liga de Delos, una confederación de ciudades-estado marítimas creada originalmente para continuar la guerra contra Persia y liberar a las ciudades jonias. Con el tiempo, Atenas transformó esta liga en su propio imperio marítimo, utilizando los tributos de sus aliados para reconstruir su ciudad de una manera más magnífica que nunca. Bajo el liderazgo de figuras como Pericles, Atenas viviría su siglo de oro, un período de florecimiento extraordinario en la filosofía, el arte, la arquitectura, el teatro y, sobre todo, la democracia. Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles, Eurípides, Fidias. Todos los grandes nombres que definen la cumbre de la civilización griega surgieron en la Atenas posterior a las guerras médicas. La Acrópolis que hoy admiramos, con el Partenón como su joya, fue construida con los frutos de esta victoria, un monumento eterno a la libertad defendida con tanto ahínco. Sin embargo, la victoria también sembró las semillas de futuros conflictos. El creciente poder del imperio ateniense pronto despertó el recelo y la hostilidad de Esparta y sus aliados de la Liga del Peloponeso. La unidad que había derrotado a los persas se desvaneció, siendo reemplazada por una amarga rivalidad entre las dos principales potencias griegas. Esta tensión finalmente estallaría en la devastadora Guerra del Peloponeso, un conflicto fratricida que duraría casi 3 décadas y dejaría a todo el mundo griego exhausto y vulnerable. Irónicamente, el imperio persa, el antiguo enemigo, jugaría un papel crucial en esta nueva guerra, financiando a Esparta para derrotar a Atenas y así mantener a sus adversarios griegos divididos y débiles. El destino de Temístocles, el arquitecto de la victoria, fue igualmente trágico. A pesar de su genio y su servicio a la ciudad, su popularidad y su poder lo convirtieron en objeto de envidia y sospecha. Fue condenado al ostracismo, exiliado de la misma Atenas que había salvado. En una de las mayores ironías de la historia, el hombre que había derrotado a Jerjes acabó buscando refugio en la corte del hijo de Jerjes, Artajerjes I, el nuevo rey de Persia, quien paradójicamente lo acogió con honores y le concedió el gobierno de varias ciudades en Asia Menor. Allí murió, lejos de su patria, un héroe repudiado cuya estrategia cambió el mundo pero no pudo salvarlo de la política de su propia ciudad. Su vida y su muerte son un recordatorio de que en la historia, la gloria y la tragedia a menudo caminan de la mano. La gesta de Salamina, por tanto, no es solo la historia de una batalla, sino la historia de un punto de inflexión que dio a luz a una era de esplendor inigualable, pero que también desencadenó las pasiones y rivalidades que finalmente llevarían a la autodestrucción del mundo que había luchado tan valientemente por preservar.